Psycho Killers presenta El Niño del Terror. Entre noviembre de 1991 y enero de 1992 se registró una serie de asesinatos, conocidos como los primeros cometidos por un asesino en serie en Ecuador. Hoy, 28 años después, esta es su historia, basado en hechos reales. El Niño del Terror. Este es el nombre que infundía miedo en los moradores de distintos barrios de Quito. Al hablar de un asesino en serie, nos imaginamos una persona grotesca con apariencia monstruosa. Pero entre noviembre de 1991 y enero de 1992, en la ciudad de Quito, Ecuador, Juan Fernando Hermosa, un joven de tan solo 16 años, Nacido el 28 de febrero de 1976, un joven de rasgos físicos agraciados, con un coeficiente intelectual alto, originario de Sucumbíos, quien debido a la pobreza tuvo que trasladarse hasta la ciudad de Quito en compañía de su madre. Con apenas 7 años de edad recibió la dura noticia de que había sido adoptado, motivo por el cual habría sido un joven trastornado y, según relatos de su padre, sería problemático, cruel con los animales, además de tener conductas incendiarias, repetitivas, cualidades de un pirómano. Mostraba no tener empatía al sufrimiento ajeno, características principales de un psicópata. era un líder innato, quien planeaba sus crímenes de una manera ordenada y sistemática. Cabecilla de la reconocida pandilla La Banda del Terror, integrada por un grupo de jóvenes de entre 14 y 16 años, quienes realizaron numerosos robos a taxistas usuarios de la marca de automóvil Sanremo, pero mayormente reconocidos por el alto número de asesinatos para la época, 20. Un disparo de una Random 9 milímetros, pistola semiautomática, utilizada en aquella época por la Policía Nacional, acabó con la vida de todas sus víctimas. Utilizó el mismo modus operandi una y otra vez para cada una de ellas. Simulaba una carrera a distintos puntos alejados de la ciudad. Una vez lejos, preguntaba el valor a pagar por sus servicios. ¿Cuánto le debo, jefe?, decía, para luego apuntar a la cabeza de su víctima y fríamente soltar un disparo. Esta manera de operar lo llevó a ser conocido e infundir terror entre los taxistas y homosexuales, quienes eran sus principales víctimas. Distintos encabezados relataban el horror que se vivía al caer la noche. Crímenes a las afueras de la ciudad. Varios taxistas asesinados en una sola noche. Muere otro taxista. El número de víctimas empezaron a aumentar en los 3 meses siguientes, hasta que luego del intento fallido de robo y asesinato a un taxista, quien habría sufrido de 2 disparos en el tórax y testículos antes de su escape. Este fue el último intento de robo que realizó. Gracias al relato de la víctima, la policía logró capturar a un miembro de la banda, que más tarde, luego de un intenso interrogatorio, se logró dar con la ubicación del Niño del Terror. Fue Juan Fernando el que los mató. No sintió piedad por ellos. Él es el único asesino de la banda, declaró quien había sido capturado por la Policía Nacional. Es así como el 24 de enero de 1992, en una madrugada muy fría, mientras descansaba, se realizó el operativo
en donde fue capturado Juan Fernando Hermosa, alias Acosta, el niño del terror. Su madre, quien residía en la misma casa, murió en medio del fuego cruzado. La conmoción se apoderó de quienes presenciaron la rueda de prensa del asesino, que durante 3 meses sembró el terror en las calles de la ciudad y que había cobrado la vida de 20 personas, entre taxistas, camioneros y homosexuales. Me vi obligado a matarlos. No se quedaban quietos, me atacaban. En una ocasión, hasta con una llave de tuercas. Eran abusivos. Cobraban más de la cuenta por una carrera. Si era de noche, el precio elevaba el doble. Me vi obligado. Esas fueron sus declaraciones al momento de su captura, quien además agregó que solo tenía 16 años. Fue sentenciado a una condena de privación de la libertad durante 4 años en un centro de rehabilitación para menores. Una muy corta condena, ya que en ese entonces esa era la máxima condena permitida por la ley a un menor de edad. En los meses siguientes de su condena, un gran número de periodistas querían conocerlo. Algunos incluso declaran que llegaban a cobrar por contar su historia. Luego de 16 meses de pasar encerrado, y gracias a la ayuda de su amante, logró introducir armas para poder escapar. Dejando en el camino una víctima más, su carcelario. Logró ser prófugo de la ley y convertirse en uno de los más buscados en la lista de criminales. Durante 3 meses no se tenía idea de su paradero. Fue recapturado entre la frontera de Ecuador y Colombia, luego de haber sobrevivido todo ese tiempo en Bogotá, con la venta de joyas que había robado. Y luego, obligado a terminar con su condena para ser liberado en febrero del 96. El 28 de febrero de 1996, con 20 años, el cadáver de Juan Fernando Hermosa fue encontrado en el río Aguarico en el lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Su cuerpo fue hallado con múltiples cortes en la espalda y cara, dejándolo irreconocible incluso para su padre, quien declaró que no lo reconocería de no ser por su identificación encontrada en sus bolsillos, además de un recorte de periódico de un reconocido diario que decía "El síndrome Hermosa en el país". La policía no descarta que haya sido una venganza por parte de familiares de sus víctimas. Algunos rumores incluso dicen que él habría sido quien asesinó a alguien y dejó su cuerpo totalmente irreconocible, para así poder escapar sin dejar ningún rastro hacia Colombia.